Este episodio es patrocinado por DIMSA, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Desde 1991, en DIMSA nos hemos consolidado como una constructora de infraestructura pública en México. Con presencia en 29 estados de la República, nuestros proyectos impactan sectores estratégicos como comunicaciones y transportes, salud, educación, energía y seguridad y justicia, siempre bajo una metodología propia de administración de proyectos diseñada específicamente para los retos de la obra pública. Con más de 3 décadas de experiencia, seguimos transformando el país, un proyecto a la vez. Conoce más en www.dimsa-medioingeniería.com. Y hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Carlos Jano. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, muchas gracias, Andrés, por tenerme aquí. Es un placer. No, al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, me gustaría comenzar esta conversación platicando sobre Luschas. Me encantó el concepto de tu evento de iluminación tan disruptivo, donde propones un espacio para comparar diferentes luminarias en un mismo lugar, todo bajo la estética y energía de la lucha libre. ¿Cómo nació esta idea tan original? Y aprovechando, me da mucha curiosidad saber qué tan aficionado eres tú personalmente a este deporte. Sí, muy bien. Pues sí, muy aficionado a la lucha libre. Desde chiquito era una de las únicas maneras en las que podía detener a mi hermano y sus ataques, con una que otra llave aquí o allá. Bueno, lo veía mucho en la tele y ya más grande, pues sí me gusta mucho ir a la Arena México, a la Arena Coliseo, a Big Lucha. Pues es una cosa muy mexicana que, pues sí, es divertida, entretenida, es una telenovela que nunca acaba. Entonces hay mucha energía, mucho folclore, ¿no? Y pues, ¿cómo llegamos a esto? Pues yo soy diseñador de iluminación y como parte de lo que me gusta hacer es pues, conectar a gente y demás. Entonces creamos, un amigo, Juan Pablo Gasden, y yo, creamos un grupo en WhatsApp donde la intención es unir a todos los que están involucrados en iluminación, ya sean fabricantes, distribuidores, diseñadores, todo el gremio de la iluminación en un solo lugar, ¿no? Ahí, un día, después de una junta, veo 250 mensajes y son un diseñador y un distribuidor básicamente diciendo que su luminaria es mejor que la otra que el otro proponía y miles de argumentos. Tiene mejor CRI, tiene mejor control, tiene mejor reproducción de color, tiene más opciones de color, bla, 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 bla. Y no salían de ahí. Les dije, oigan, pues hagamos esto, traigamos esas dos luminarias y veámoslas en carne propia, ¿no? Al final no sucedió, pero ese es el origen de esto, ¿no? Es tener en el mismo muro 4 luminarios de la misma tipología brillando sobre el escenario y cada uno tendrá su momento estelar donde solo su luz será la única que brille en este show, ¿no? Entonces, de ahí parte y de ahí esta idea de conjuntar el folclore de la lucha libre con esta experiencia de aprendizaje, de conocimiento y de descubrir, ¿no? Yo mismo, como diseñador de iluminación, nunca he tenido la oportunidad de ver 4 luminarias del mismo tipo de diferentes fabricantes sobre un mismo muro, ¿no? Entonces, yo estoy muy emocionado y la conjunción de esta idea de descubrir qué hay nuevo en el mercado, qué hay novedoso, qué hay ahí que tal vez nunca hemos descubierto, porque incluso muestras no te las pueden traer muchas veces porque vienen del extranjero, tienen que tardar 3 meses para llegar, y ahora hemos conjuntado esto para lograr eso, ¿no? Lo que nadie ha visto, que es poder tener esta experiencia de descubrir, de aprender y de conjuntarnos como gremio de iluminación, arquitectura, construcción, porque al final
la luz la necesitamos en todos los espacios, ¿no? Y entonces creo que es un ganar-ganar pues, para la industria y como evento también creo que es muy, muy rico, ¿no? Me encanta el concepto y tengo que decirte que yo también de chico era bastante asiduo a esa telenovela de la lucha libre y siento que conforme la gente va creciendo, está este concepto en la lucha libre como de desahogar ciertas emociones, ¿no? Que puedes ir ahí como a gritar o como que existe este concepto. Yo realmente he ido a las luchas, pero no he sentido, no he tenido esa transición, pero ¿cómo imaginas tú a este gremio de la iluminación, pues desahogándose en este evento de lucha libre y comparando estas luminarias y estos 4 rings que me parece como una, pues una relación bien interesante entre las luchas y la iluminación? ¿Qué te imaginas o cuál te imaginas que sea el efecto en el gremio de la iluminación? Pues es un evento inédito, entonces solamente es lo que me puedo imaginar. Va a ser muy interesante ver qué es lo que sucede, ¿no? Hay mucha especulación y mucha expectativa. En la cuenta de Instagram ya empiezan a suceder fenómenos, ¿no? Por ejemplo, de algunos patrocinadores, cuando los publicamos, empieza el team patrocinador, ¿no? Team Lexa, Team Ilux, Team... La gente empieza a hacer ya un happening de eso, ¿no? Creo que va a estar padre. De un poco de a quién apoyas, ¿no? De cuál te gusta. Pero al final de cuentas, lo más importante es que en este evento que se llama Luchas, todos ganan. O sea, no hay un perdedor, porque la esencia del evento es ganar, ampliar el conocimiento, descubrir, divertirnos, aprender, ¿no? Esa es la esencia, ¿no? De la esencia del evento es cómo podemos hacer algo donde todos esos elementos entren y que nos la pasemos bien y que nos divirtamos y que descubramos, ¿no? Y Me que encanta. conectemos también, ¿no? Y si tú pudieras separar el mundo de la iluminación entre los rudos y los técnicos, ¿cómo los separarías? Pues sería el equipo de los amantes de las sombras contra el equipo de los amantes de los espacios sobreiluminados, ¿no? Podría ser así, algo similar. Okay, pues Los rudos y los técnicos, como en Star Wars, ¿no? la oscura El camino de la luz y el camino de la oscuridad. Ok, interesante. Y bueno, entrando un poco en materia, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Es una buena pregunta. Es complicada porque cuando tienes un proyecto, siempre te encariñas con él. Digo, yo no tengo hijos, pero estoy seguro de que es como tener diferentes hijos, ¿no? O sea, no puedes preferir uno sobre el otro. Pero creo que existen como varios muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, el Acuario Mazatlán, que lo diseñó Tatiana Bilbao, es muy interesante porque pues, es un proyecto que nos abrió el mundo hacia el mundo de diseño de iluminación de acuarios, que es muy específico y pues tenemos el privilegio de haber diseñado ya 3 acuarios. Estamos haciendo el 4 ahorita y pues requiere un montón de entendimiento de la luz en una manera diferente, porque sabemos cómo usar la luz a través del aire, pero la luz a través del agua es totalmente un mundo diferente en el cual no te enseñan en la especialidad de iluminación, ninguna maestría de iluminación, ¿no? Entonces, más bien todo ese conocimiento que sabemos por lo estudiado que hemos estado, aplicada a un proyecto de investigación
específico para poder hacer esto, yendo a visitar muchos acuarios y entendiendo bien cómo la luz funciona a través del agua y creando una capa adicional que es cómo afecta a la especie y cómo tú lo vas a percibir desde el otro lado del acrílico, ¿no? Que es también muy importante. Y tienes que conjuntar todo en uno y pues padrísimo. O sea, es complicadísimo, pero padrísimo a la vez, ¿no? Ese es un proyecto que me gusta mucho. Otro es en el Museo Jumex hubo una exhibición de la colección Cartier. La museografía la hizo Frida Escobedo y la curaduría Ana Elena Malet. Y ahí es un espacio que la museografía tenía un concepto muy fuerte que era quererte llevar a donde salían esas gemas que estabas viendo en la exhibición, ¿no? Entonces, los muros tenían mucha textura, querían un ambiente con oscuridad, con mucha penumbra, pero a la vez que resaltara todas estas texturas y que te sintieras dentro de este lugar donde pues casi es místico, ¿no? Donde ibas a descubrir la colección Cartier que venía de visita a la Ciudad de México. Ese proyecto también fue muy lindo porque un poco rompe paradigmas con lo que es la intensidad de iluminación, ¿no? Él busca más, ese es un proyecto más rudo, ¿no? Y así yo creo que van siendo como diferentes proyectos que no podría escogerte un favorito, un predilecto, ¿no? Ok, me gusta o me causa mucha curiosidad este tema de la iluminación a través del agua. Y bueno, uno de los valores de los gigantes de la construcción es el tema de la innovación, ¿no? ¿Tú cómo te mantienes estudiando, analizando cosas nuevas o en este tipo de proyectos en los cuales tienes que aprender cosas? ¿Tienes alguna metodología? ¿Tienes alguna forma de estar cultivándote o aprendiendo cosas nuevas? Y no sé si nos puedas platicar un poco de cómo funciona la luz a través del agua. Ya, yo creo que desde chico siempre me ha gustado aprender, ¿no? Es algo que descubrir cosas nuevas, aprender cosas nuevas y es pues es un valor que yo tengo y que lo tenemos en el despacho, que es el continuo aprendizaje, ¿no? Yo creo que el día en que dices, yo ya sé de esto, es el día en el que empiezas a pues, morir en el cerebro, en conocimiento, en aprendizaje, en evolución, en innovación, porque ya te estancaste, ¿no? Entonces, me gusta percibir el mundo como una esponja y intentar absorber siempre y pensar de nuevo las cosas, reevaluar cosas, aprender nuevas cosas. Y entonces, pues siempre estoy leyendo artículos, viendo qué se está haciendo de investigación. Y la misión última es aprender más y mejor lo que sabes, ¿no? Y descubrir más. Y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, a través de ese conocimiento, ¿no? Todo el mundo lo podemos usar para, si ya lo tienes bien definido y bien identificado, puedes descubrir más cosas con ese conocimiento. Son como herramientas, ¿no? Y básicamente ese fue el proceso con los acuarios, ¿no? Me fui a una maestría a Estados Unidos para perfeccionar y poder tener todo el conocimiento posible para iluminar bien a través de aire, ¿no? Espacios arquitectónicos o exteriores. Y cuando te enfrentas a otro medio, ¿qué herramientas tengo yo para asegurarme que puedo iluminar a través de agua en este caso, ¿no? Que el agua es
un elemento muy diferente. Para empezar, digamos que aquí está el agua, tú iluminas así y la luz no sale derecha, se pandea, hay una refracción, ¿no? Ese es un tema. Luego otro es la luz que tenemos aquí enfrente de nosotros. Al ser blanca tiene muchos colores, ¿no? Los colores que tenemos en el arco iris, para ponerlo sencillo, ¿no? Esos colores al momento de entrar al agua se van perdiendo los rojos primero, luego se van perdiendo los verdes y al final nos quedan los azules. La luz azul es la que logra penetrar lo más profundo, ¿no? Y eso es muy interesante porque entonces te permite entender la luz diferente, porque en el aire tú no vas perdiendo de aquí a allá donde nos está pegando esta luz a nuestras caras, no se va perdiendo colores, pero en el agua sí. Y entonces entras a otro mundo y puedes entrar a otro mundo aún más complicado. Por ejemplo, tanques de coral. Diseñamos un tanque de coral que está totalmente iluminado por nosotros, no hay luz natural. Y ese tanque de coral, yo creo que pasamos al menos unas 400 horas diseñándolo. O sea, es haciendo pruebas de fotometrías, de pérdidas de espectros de luz. ¿Por qué? Porque el coral, su comida es la luz. Entonces, de nosotros dependía que ese coral viviera dentro de ese tanque, ¿no? Entonces, hicimos toda la investigación de qué espectros son los que el coral necesitaba de luz. Y entonces todo el estudio de qué poníamos ahí tenía que ver con pues, esa investigación y esas conclusiones. Y al final de cuentas se implementó y es muy exitoso. Ahí está en Kansas este tanque coral gigantesco que es un éxito simplemente porque el coral sigue vivo, ¿no? Wow, qué increíbles proyectos. También me llama mucho la curiosidad, las historias en las cuales estabas preparándote para algo y la vida, el mundo y la vida profesional te llevan a otra cosa, ¿no? Y eras experto en aire y ahora llegan proyectos de agua y dices, bueno, esto a veces ese tema de aprender cosas pues nunca acaba, ¿no? Pero cada proyecto tiene sus desafíos, como me vienes platicando. Pero ¿cuál ha sido el proyecto en el que consideras que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo las superaste? Creo que todos los proyectos tienen su momento de ese momento inesperado, ¿no? Pero definitivamente uno de los que tuvo más de esos momentos inesperados fue un proyecto que hicimos en Nueva York, en Soho, que se llamaba THC, que era un espacio de retail con un espacio de experiencia y un bar lounge en el piso de hasta arriba, todo temático de cannabis. Un proyecto muy retador, muy complicado. Y bueno, pues te voy a mencionar solo a 2 o 3 detallitos, pero parte del equipo que está diseñando la experiencia de este edificio es una experiencia de donde se aprendía, pero también se interactuaba con todo. Para decirte, el diseñador de la experiencia, Dan, pues venía de Disney, tenía muy buenas ideas. Y cuando nos contratan, pues tenemos una junta con él y nos cuenta todas estas ideas que tiene. Y le pregunto, ¿y cuándo van a estar los planos? Y me dice, pues no sé, no tengo a nadie que haga los planos. ¿Cómo que no tienes a nadie que haga los planos? Sí, no hay nadie. ¿Y entonces cómo vamos a avanzar? Pues, no sé. Esperamos a que apareciera alguien. No apareció nadie. Levantamos la mano y dijimos, bueno, pues hagámoslo nosotros. Y así sacamos el barco a flote, ¿no?
platicamos con el dueño, estuvo de acuerdo. Y nosotros que estuvimos contratados para diseño de iluminación tuvimos que aumentar nuestro scope a hacer la parte arquitectónica, hacer la parte de museografía de estas ideas tan increíbles que él tenía, pero que como no había nadie y no querían contratar a nadie, nos lo asignaron a nosotros y pues, hubo una percepción bueno, hubo un ingreso adicional a la compañía, pero además incursionamos en algo que realmente solo necesitaba un empujoncito, ¿no? Porque el otro, Dan, ya tenía toda la idea muy consumada, nada más necesitaba la aterrizada, ¿no? Luego tuvimos muchos problemas con el equipo eléctrico porque era un equipo con poca experiencia. Y como era un espacio inmersivo con muchas cosas un poco complicadas, llegaban muchos momentos donde se trababan y había que acompañarlos, ya sea desde aquí, desde Ciudad de México, explicándoles lo que habíamos documentado y cómo se tenía que instalar para que lo lograran, ¿no? Hay un videíto muy, muy lindo de un muro retroiluminado que no lograban hacerlo funcionar. Fui para allá para ayudarles y lo bonito de ese video es que ese muro ya está retroiluminado y les pedí que posaran enfrente del muro retroiluminado que va cambiando de colores y están todos así con un orgullo gigantesco de que lo habían logrado, ¿no? Todos así muy como si fueran, pues sí, como si fueran superhéroes, ¿no? Así de lo logramos. Que no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que tengas, pues, el equipo que necesitas, a las personas que necesitas, que los eléctricos sean calificados, que sean, pues ese es el escenario ideal. Pero creo que algo interesante y que nos define en la Equitex, el despacho de iluminación, es que siempre queremos sumar y siempre queremos ayudar y sé que siempre queremos sacar el barco a flote, ¿no? Lo ideal, y levantamos la mano y decimos, oye, aquí está pasando un problema, ¿por qué no está sucediendo esto? Pero no apuntamos el dedo, sino vemos cómo podamos solucionar, ¿no? Cómo podemos empujar, de qué manera podemos hacer que esto avance, ¿no? A veces es pidiendo ayuda, a veces es nosotros empujando, a veces es solicitando aquel recurso. Ya encontraremos la manera, ¿no? Pero siempre hay momentos difíciles en los proyectos y de esos momentos difíciles creo que se pueden sacar muchas cosas, ¿no? Positivas. Me gusta y me llama mucho la atención que has comentado ya de un par de proyectos en Estados Unidos. ¿Cómo has estructurado al despacho para estar trabajando de forma internacional? Uh-huh. ¿Y qué retos has enfrentado en trabajar tanto en México como en Estados Unidos? ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que esté buscando pues, trabajar de forma internacional? Uh-huh. Bueno, pues tengo yo la fortuna de que donde yo empecé a trabajar, los proyectos eran en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo domino perfectamente todo lo que es códigos y el mercado de iluminación de Estados Unidos, ¿no? Eso lo hace más sencillo. Y desde el día 1 se montó la empresa pensando en que podríamos trabajar internacionalmente y específicamente mucho entre México y Estados Unidos, ¿no? No es coincidencia que se llame Light Architects, ¿no? Que cambiamos la parte de Arc por Light. Y nos gusta hacer mucho iluminación arquitectónica, muy integrada, muy coordinada, que la iluminación básicamente no sea un protagonista del espacio, al menos de que necesite serlo, al menos de que ese sea el requerimiento, ¿no? El nombre mismo, pues, dice mucho cómo somos y esa fortuna de que también hice la maestría en Estados Unidos,
también me conecta mucho con Estados Unidos y es muy fácil esa relación, ¿no? Creo que puede desconcertar un poco cuando dices, uy, el primer proyecto en Estados Unidos, ¿no? Y la recomendación sería, pues, no tener miedo y sí educarse mucho en cuanto a todo lo de código, todo lo de qué mundo de espectro de luminarias existen allá, qué fabricantes, empaparse de información, un poco como lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es esto de llenarse de información para después aprenderla y luego utilizarla, ¿no? Nosotros hemos tenido proyectos allá muy exitosos y muy bonitos y muy retadores. Por ejemplo, hicimos uno en Florida, en Surfside, que es una torre de 16 departamentos súper exclusivos. Ahí tuvimos un reto importante que había una alberca en exterior junto al mar y hay una regulación para proteger a las tortugas. Ahí llegan las tortugas a ovular en la playa y hay un código, hay un reglamento donde solo puedes usar luz ámbar o roja, pero al mismo tiempo tienes un código donde tienes que llegar a ciertos niveles de iluminación que son bastante elevados sobre el agua de la alberca. Entonces, pues se contradicen porque no puedes llegar a niveles de iluminación altos con solo luz ámbar, ¿no? O sea, necesitas hacer un estudio muy minucioso con ópticas específicas para lograr llegar a eso y que se vea una alberca iluminada totalmente arquitectónica, donde no tengas postes, donde la luz viene de un techito que aventábamos la luz indirecta, bueno, no indirectamente, pero direccionada hacia la alberca para lograr los niveles de iluminación, aún cumpliendo con el código, pero también cumpliendo con los requerimientos de protección para las tortugas, ¿no? De la ovulación de las tortugas. Entonces, de pronto te metes en complicaciones, pero lo importante es eso, tener ese conocimiento, empaparse de eso para después aplicarlo, ¿no? Y yo les invitaría que no le tengan miedo. A veces puede ser aterrador, pero justo esas experiencias nuevas son portales para cosas nuevas, justo, ¿no? Y muy interesantes oportunidades para aprender y para crecer, ¿no? Muy bien, me parece muy interesante y veo que en el tema pues de fauna hay un tema relevante ahí de iluminación, pero bueno, existen proyectos que cambian el rumbo de nuestras vidas. ¿Cuál ha sido un proyecto que consideres que haya marcado un antes y un después en tu carrera? Yo creo que ese de Surfside es uno, porque fue el primer proyecto en Estados Unidos que hicimos en la compañía. Fue ese momento donde sí hubo ese hoy, ¿qué pasará? ¿Sí o no? Sí, obvio, vamos, ¿no? Y nos ha abierto puertas en el mercado de Estados Unidos. El Acuario Mazatlán también es uno importante porque nos abrió un camino hacia esto de iluminación en acuarios, ¿no? Que es padrísimo, muy divertido, muy retador, pero a la vez súper interesante y nos abrió el mundo hacia este mundo. Ahorita estamos trabajando en 2 acuarios, ¿no? Sí, yo diría que esos 2 son como muy importantes. El proyecto de Cartier también fue muy importante. Nos ha ganado muchos reconocimientos y nos ha puesto en el radar, ¿no? Y yo te diría que esos 3 son como muy marcados en la historia del Architects y por ende mía también, ¿no? Me gustan los 3 proyectos. Y hablando un poco de estos premios o estos reconocimientos, ¿cómo funcionan los reconocimientos dentro de la industria de la iluminación?
cuál fue el reconocimiento que ganaste y si tienes el objetivo de participar o de participar en otros reconocimientos de la industria. Uh-huh. Sí, pues hemos ganado premios de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana que organiza Iluminet. Hemos ganado... nos acaban de informar que ganamos un premio de la AIS, que es una de las organizaciones más antiguas de iluminación en el mundo. Ese es como una primicia. Estamos esperando que llegue el reconocimiento, pero ya nos informaron que el proyecto de Cartier lo ganó. El Acuario de Kansas también ganó reconocimientos, ¿no? Estos premios, pues lo que intentan es pues, juntar al gremio y analizar un abanico de proyectos para ver qué es lo que merece reconocimiento, ¿no? Y pues va involucrado pues tanto la parte técnica como la parte visual, como la parte de implementación, ¿no? Y se tienen que conjuntar muchas cosas para que sea un proyecto exitoso, ¿no? Pasa mucho que de pronto hay proyectos que son criticados por la industria, ya sea entre arquitectos, entre diseñadores de iluminación, entre constructores, ¿no? Y se vuelven, ahora sí que proyectos buleados, ¿no? Pero muchas veces tú no tienes todo el background de todo lo que sucede en ese proyecto para que acabara así, ¿no? A lo mejor era un maravilloso proyecto, pero la historia del proyecto hizo que pues, acabara siendo una cosa que no era la original, ¿no? Cuando estaba en Nueva York estudiando la maestría de iluminación, había una asociación de iluminación que tenía un esquema interesante que era cuando se acababa un proyecto en la ciudad, si había un diseñador de iluminación involucrado, ese invitaba un día a hacer un recorrido por el proyecto. Y lo bonito de esa experiencia era que llegaba y te decía, sí, este muro se ve espantoso. Sí, yo lo sé, pero les voy a contar qué es lo que pasó. Teníamos aquí un detalle de cajillo, pero entonces conforme fue el proyecto pasando, quitaron el detalle de cajillo, dejaron las luminarias como estaba, pero sin el detalle. Y así es como se ve. Entonces ahorita estamos intentando arreglarlo de esta y esta manera, pero esto es lo que pasó, ¿no? Y así debe pasar en muchos proyectos, ¿no? Entonces, un poco estos proyectos donde todo sucede bien, donde los detalles se siguen bien, donde tienes gente capacitada haciendo desde el diseño hasta la ejecución, ¿no? Son los proyectos pues, que al final pues, son reconocidos, ¿no? Y que conjuntan pues, todo lo mejor de no solo la industria de la iluminación, sino de la industria de la arquitectura, de la industria de la construcción, de la industria de los eléctricos, ¿no? Y se tiene que conjuntar todo para tener un proyecto muy, muy exitoso y que al final se reconozca, porque en el tema de iluminación, especialmente arquitectónica, muchas veces el detalle de iluminación es el que hace la diferencia. No es poner el producto adecuado, sino cómo lo pones, ¿no? Es lo que hace la diferencia. ¿Cómo es ese detalle, ¿no? Y es muy bonito explorar esto y en muchas veces, si el detalle está mal hecho, a nosotros como diseñadores de iluminación nos toca decir, hey, el detalle está mal hecho. Y cacharlo a tiempo, ¿no? Para que se haga bien. O si está mal, también decirlo, ¿no? Y esperar que todos estén en conjunto intentando tener el mejor proyecto posible para que eso suceda, ¿no? Hicimos un speakeasy aquí en La Condesa que fue muy retador por un tema. El concepto era tener los muros como una lámpara. Todos los muros del espacio son como una lámpara. Emanan luz. Son muros de tela y emanan luz. Para lograr eso, teníamos que hacer un detalle
muy específico. Cuando llegamos a obra y vimos que llevaban 5 metros de un detalle que no estaba siguiendo nuestro detalle, les dijimos, tienen que parar porque esto no va a funcionar. ¿Cómo no? Sí, ya es que ya vamos adelantados. No va a funcionar. Tiene que ser una lámina con estas dimensiones para poder esconder la lineal de luz y que nos quede este detalle donde sujetamos la tela lo más mínimo posible y lo más mágico para esconder nuestra luminaria sin que te deslumbre. En el momento en que lo haces de madera, vas a tener una cosa gigantesca y toda la magia y todo lo esbelto que tiene este detalle va a desaparecer y además no tengo espacio para esconder mi luminaria. Entonces la magia de ver la tela brillando sin que me deslumbre no va a suceder. Y sucedió. Cambiaron el detalle, lo hicieron como lo hicimos y quedó espectacular, ¿no? Entonces, es bonito cómo la iluminación depende de muchas cosas para que llegue a ser un proyecto de iluminación pues, exitoso. Tiene que ser un buen proyecto, tiene que ser bien ejecutado, tiene que ser bien especificado, tiene que ser bien construido, tiene que ser bien controlado, ¿no? Control de iluminación es otro mundo, ¿no? Y se tiene que conjuntar todo para que tengas un proyecto premiado, ¿no? Al final, ¿no? Me gusta. También otro valor que hemos definido de los genes de la construcción es la excelencia en la ejecución, ¿no? Y creo que es un poco lo que estás platicándonos. Y bueno, hablando de retos, ¿has construido algún proyecto en el que en algún momento parecía imposible de ejecutarse? Creo que siempre en el despacho creemos que no hay proyecto que no tenga solución, ¿no? Pero sí hay unos muy retadores. Por ejemplo, en el Art Institute de Chicago colaboramos en una exhibición de Barbara Kruger y la artista ya había hecho esa misma exhibición en otros lugares del mundo y en todos lados tenía una estética de líneas de luz que acompañaban la exhibición, ¿no? Entonces es un cuarto con sus arte que es muy, muy icónico, que son impresiones en muros, pisos, techos, todo, ¿no? Y el problema aquí era que en el Art Institute de Chicago solamente tenían proyectores, ¿no? Cilindros que aventaban luz. Y la artista necesitaba esa estrategia. Nosotros teníamos que lograr satisfacer las necesidades de la visual del artista con los niveles de iluminación adecuados para que esa obra y esa exhibición se viera increíble sin tocar la instalación eléctrica. Y entonces, pues, es un problema muy grave. El espacio solo contaba con rieles, ¿no? Donde se ponían estos proyectores y con eso teníamos que trabajar. Los rieles iban solo en una dirección, las líneas de luz tenían que ir en ambas direcciones. Entonces, investigamos de quién eran los rieles, el fabricante. Por suerte yo tengo muy buena relación con ellos. Les expliqué qué era lo que queríamos hacer y les dije que tenía la idea de una luminaria lineal que pudiera ser instalada en un riel y que pudiera girar una vez ya instalada para permitirnos hacer líneas en este sentido y líneas en este sentido. Lo trabajamos, había un presupuesto muy apretado. Desde el principio manejamos esa parte del presupuesto con tanto el cliente como el fabricante, ¿no? Y llegamos a un proyecto muy exitoso donde conjuntamos eso y le incluimos un elemento de tecnología que es un driver integral a la luminaria que te permite atenuar las luminarias individualmente, ¿no? Entonces, tú podías tener un cuarto que era muy oscuro con más niveles de iluminación y un cuarto más claro con menores niveles de iluminación porque te rebota mucho la luz. Y entonces esas luminarias funcionaron muy bien para la exhibición, se logró el cometido,
fue un proceso muy complicado y tenías que resolver muchas piezas en el rompecabezas, pero fue muy exitoso y al final esas luminarias las tiene el museo para seguirlas usando en el futuro, ¿no? Creo que ese es uno de los que yo pensaba que serían de los más complicados, porque no solo dependía de nosotros, ¿no? Dependía de hacer estas palancas y estos ajustes. Trabajar, básicamente diseñamos una luminaria que funciona solo para ese museo, solo en esas salas, ¿no? Es una locura, ¿no? Y normalmente, bueno, creo que en general en la industria de la construcción y en todas las industrias, pero ¿cuáles son los principales retos del presupuesto para la iluminación? Pues es muy variado. A veces existe un presupuesto mal informado en fases iniciales, especialmente donde no estamos involucrados. Cuando eso sucede, pues tenemos que levantar la mano y decir, no hay manera de que podamos llegar a ese presupuesto, o solamente podríamos llegar a ese presupuesto. Nos toca mucho también informar al cliente, informar a los involucrados, ¿no? En las posibilidades de ese presupuesto, ¿no? De nuevo, siempre intentamos cumplir las necesidades de los clientes, del proyecto, ¿no? De la situación. Pero si no se puede o si va a quedar muy mal, nos toca también levantar la banderita y decir, con este presupuesto, esto va a quedar fatal, porque nada más tenemos este camino. Miren, ¡pum! Esta es la opción que entra en este presupuesto. Tu proyecto no va a lucir con esto. Ya tienes luminarias de muy baja calidad, con muy baja reproducción cromática. Los materiales no se van a ver hermosos. Esa madera preciosa y ese mármol encantador que te costó una fortuna, lo estás iluminando con una luz que no tiene todos los colores que necesitas, con una calidad de reproducción de colores suficiente para que tu inversión de esos materiales luzca. Se va a ver horrible. Y luego vas a venir y nos vas a decir que por qué se ve espantoso tu espacio, porque ya llegamos a un punto donde toca levantar la banderita y decir, esto ya no está funcionando. Esto va en decremento del proyecto, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? También, por ejemplo, en el Acuario Mazatlán, que necesitamos luminarias muy peculiares, que aguantaran el agua salina, que les pudieras echar splashes de agua, que teníamos que tener frecuencias de luz muy específicas, ¿no? Pero teníamos un presupuesto reducido. Vimos de qué manera hacer una coordinación con una fabricante nacional de luminarias para exterior, ¿no? Y trabajamos con ellos para lograr las frecuencias de luz que necesitábamos para específicos tanques con ópticas especiales, ¿no? A un precio pues mucho más bajo que si los hubiéramos traído la típica que se usa en el mundo de los acuarios, que es una luminaria de Canadá. Básicamente nosotros logramos hacer una versión mexicana con las necesidades que necesitábamos por una fracción del precio, ¿no? De lo que sería el típico proyecto, ¿no? Entonces, también hay mucha creatividad en esa parte de los presupuestos, ¿no? A veces se cree que la parte creativa es el concepto y la idea y el dibujo y esta parte más artistona, ¿no? Pero hay mucha creatividad en los números, ¿no? En cómo vamos a hacer para llegar a ese precio, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Pues intentémoslo, ¿no? Y si no se puede, pues levantamos la banderita y decimos, no hay manera, ¿no? O sí, pero este es el camino y va a quedar así. Te lo estoy avisando desde ahorita. Si seguimos por ahí, vamos a acabar ahí, ¿no? Y ya, es una decisión que se tiene que consensuar y al final, si la decisión es que ese presupuesto está muy castigado y que el proyecto no tiene de otra, pues entonces nuestro deber es hacer lo mejor que podamos con ese presupuesto, ¿no? Avisando cuando algo pues, no va a salir bien, ¿no? O no va a ser lo óptico, o no va a ser la excelencia
que podrías estar buscando en el proyecto. Me gusta. Me encantó ese tema de la creatividad en los números. Me considero más allegado a esa parte y no me había visualizado como alguien creativo, pero creo que en ese sentido sí lo puedo llegar a ser. Y bueno, por el otro lado en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Bueno, en el proyecto del THC, de cannabis en Nueva York, fue muy divertido en el sentido de que había, por el mismo hecho de que no solo éramos diseñadores de iluminación, sino que también estábamos involucrados en la parte del diseño museográfico, nos permitía muchas más libertades, ¿no? Yo siempre tuve la idea de que ese edificio, que es un edificio muy clásico de Soho, ¿no? Típico edificio en la esquina de Soho con arquitos, ¿no? Yo siempre quería visualizarlo como un edificio icónico en la ciudad, ¿no? Llegó un día donde en la revisión ya iba bastante avanzado el proyecto y los arquitectos involucrados, que más que nada estaban viendo cosas de código, dicen, tenemos un grave problema. Solo tenemos una salida y tenemos que tener 2 salidas por código. Y entonces todos callados, aterrorizados. Y pues, ¿cuáles son las 2 salidas que tenemos? Pues lo que pasa es que la salida normal, la entrada normal del edificio, esa es una. Y la otra es la típica de Nueva York, de Friends, de la escalera por fuera, ¿no? Y esa escalera por fuera no contaba como otra salida porque era parte había que hacer un cambio en el layout. Y entonces, en ese momento dije, ya estuvo. ¿Qué tal que hacemos de la fachada un offset? Hacemos un pasillo. Ese se vuelve nuestra salida de emergencia, que ya te conecta con la escalera de afuera. Y esto nos permite la oportunidad de oro de hacer que toda la fachada del edificio sea un gran, espectacular verde que diga, yo soy un edificio que tiene una cosa verde adentro, mírame, voltéame a ver. Y así fue. Pintamos los muros verdes. De día tú veías el edificio verde, de noche el edificio brillaba de verde desde el interior y era muy loco pasar por ahí y ver esa esquina verde, ¿no? O sea, es una... Ahí yo me divertí mucho en ese proyecto. O sea, ahí explotaste un poco más la faceta de arquitectura que estudiaste en lo global. ¿Es uno de los proyectos en los que más has desarrollado esa parte profesional tuya? Pues yo creo que en todos, porque al final de cuentas la parte arquitectónica va muy de la mano de la iluminación. O sea, la iluminación vista como diseño de iluminación es básicamente un baile entre arquitectura y luz, ¿no? O sea, entre el espacio arquitectónico y la iluminación, para que funcionen, tienen que estar en sincronía, ¿no? Lo que estuvo padre ahí era que, por ser un proyecto loco, permitía hacer pues, más locuras, ¿no? Y especialmente, como te dije, ¿no? En el estudio, nuestra iluminación tiende a ser lo que necesita el proyecto. La mayoría de los proyectos son muy arquitectónicos y buscan ser muy minimalistas, muy puros, donde la iluminación casi no se percibe. Los mejores proyectos de iluminación son donde no hablas de la iluminación cuando entras al espacio. Tú sientes que el espacio está bien, ¿no? Oye, qué a gusto está el espacio. Cuando empiezas a decir, oye, esta luz está muy fuerte, ya empezaste mal, ¿no? Cuando la luz empieza a ser el tema de conversación, al menos de que sea como en este caso, que se busca que el protagonista sea, que la luz ayude a detonar algo que te voltea a ver, ¿no? Y ese edificio verde, ¿qué onda, no? Porque quieres atraer gente, o sea, funge tiene un propósito, pues, ¿no? Que va con el proyecto, ¿no? Y ahí, pues, sí, mi parte arquitectónica ayudó a conectar los dos mundos y crear una solución creativa
pero que además resolvía un problema y que además resolvía otro problema y que hacía que pues ese proyecto fuera único. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que logre tapar ventanas en Nueva York? Pues probablemente nunca, ¿no? O sea, va antilógica, ¿no? Pero en ese proyecto sí. Entonces pues, se planteó y se hizo y estuvo padrísimo, ¿no? Qué interesante. Y bueno, nadie está exento de errores. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Fracasos. Por suerte no nos han corrido de ningún proyecto. Pero sí existen momentos donde tienes errores y lo que intentamos hacer es cacharlos antes de que sucedan, ¿no? Esa es como una gran misión que tenemos en Like It Studio. Revisamos la información, la volvemos a revisar, se envía. Pero como dices, de todas maneras no puede ser infalible, ¿no? En el proyecto del Speakeasy que te conté, mandamos un paquete una vez y las dimensiones pues no machaban lo del plano con la realidad. Por suerte nos dimos cuenta nosotros, porque en un proyecto muy rápido, enviamos la información, ya estaban a punto de comprarse todo, ¿no? Y a mí se me ocurrió, oye, vamos a checar, ¿no? Chequemos que lo que tenemos es cierto, porque qué tal que no está bien el levantamiento y todo lo hemos hecho rapidísimo en AutoCAD, dimensiones, todo, cotizaciones, el cliente lleva a comprar. Vamos y medimos y no machaba. Entonces tuvimos que hacer un levantamiento extra, ¿no? A mano, con cada corrida de esos muros que iban a estar iluminados en un futuro, que ahorita ya están todo bien, pero pudo haber sido un final catastrófico, ¿no? Logramos detectarlo a tiempo, ¿no? Y existen otros que son indirectos, ¿no? Proyectos donde todo va bien, pero de pronto el proyecto tiene un presupuesto y descubren que hay un problema en cimentación y entonces la cimentación se sale de presupuesto y entonces, pues, ¿qué crees? Iluminación, tú que eres lo último del proyecto, pues tu proyecto de iluminación, o sea, si estaba presupuestado así, va a tener que bajar. Y entonces entras ahí en otro proceso de rediseño e intentar, con la misma misión de que el proyecto sea lo mejor, ¿no? Pero con esta nueva realidad, ¿no? A veces o hay cambios de último momento, ¿no? Y entonces cambios que le van a dar en la torre a la iluminación y de nuevo nos toca levantar la banderita y decir, hey, si quitas el plafón, no sé, un ejemplo más fácil sería, sí, no hay plafón, hay luminarias sobrepuestas, ¿no? Y van a poner un falso plafón porque entró un equipo de aire acondicionado. Se quedan las mismas luminarias sobrepuestas, pero entonces ya tu techo se te achica demasiado, ¿no? Y entonces, pues, si nadie lo cacha, pues va a ser pues, un potencial error cuando podrías cacharlo y atacarlo y sacarle el mayor jugo posible a eso y evitar que venga algo en el camino, ¿no? Sabemos que un error de nuestra parte va a involucrar mucho dinero para arreglarlo, ¿no? Entonces somos muy conscientes de eso y muy, muy cuidadosos e intentamos anticiparlos para que no existan, ¿no? Me gusta. Y siempre
en esos procesos, pues la resiliencia es importante para pasar algunas adversidades. Pero mirando un poco hacia el futuro, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? Tenemos varios. Uno de ellos es un hotel boutique en Puerto Escondido. Ese nos tiene muy emocionado. Es como un proyecto muy bonito, ¿no? Muy, pues sí, muy bonito, muy estético, ¿no? Es como un mundo, ¿no? Como un mundo es como hacer un trajecito muy bonito, ¿no? Estamos haciendo un acuario que es un estuario en Nueva York. Ese también nos está emocionando mucho. Está junto al río y bueno, pues va a ser muy bonito tener un proyecto con agua en Nueva York. Ese nos tiene muy emocionado. Tenemos una escuela que se está construyendo aquí en la Ciudad de México. Ese también nos tiene emocionado, ¿no? Esos son interesantes. Estamos también colaborando en un proyecto en Uruguay que va a estar también muy interesante, ¿no? Es una colaboración a distancia y muchas de estas conversaciones, ¿no? De, oigan, aquí tenemos que ir para acá, aquí necesitamos un poco más de presupuesto, ¿no? Y trabajando con un equipo allá de suministro y ver cómo podemos llegar a ese mejor combinación entre el presupuesto y los efectos y los ambientes que queremos lograr en esos espacios, ¿no? Va a estar padre también. Sí. Oye, me llama mucho la atención el nicho de mercado que encontraste dentro de la arquitectura. ¿Cómo lo descubriste o cómo encontraste esta pasión de la iluminación? Pues fue un poco por casualidad. Yo estaba un día en la Facultad de Arquitectura y un compañero me encontró en el pasillo. Él iba un año arriba de mí y se acercó a mí y me dijo, oye, Jano, tengo una chamba para ti. No, pues yo no tengo trabajo. Perfecto. ¿De qué va? Me dice, es que no es arquitectura, pero sí es arquitectura. ¿Cómo? Sí, bueno, es que hacemos diseño de iluminación para arquitectura. Entonces, solo hacemos la parte de iluminación, pero sí hacemos arquitectura. Qué raro. Y ya, apliqué. Siempre yo tenía curiosidad por la luz. Me acuerdo un proyecto que era el maestro era Tolini, el arquitecto Tolini Lac, que es una eminencia, hizo muchas iglesias y tenemos un proyecto de una iglesia y yo le preguntaba, quiero hacer este efecto. ¿Cree usted que la ventana está de buen tamaño o que la apertura está de buen tamaño? Casi como, no, tienes que hacerla como 1 metro más grande. Le preguntaba, ¿y cómo sabes? Pues experiencia. Y entonces, pues me quedaba igual, ¿no? Lo que estuvo padre en ese trabajo, que fue el primer trabajo de iluminación que tuve, que fue en Lux Populi con Thomas Patterson, que es un buen amigo y mentor. Y el gran culpable de por cual estoy en este mundo. Indirectamente es culpable él. Pues ahí aprendí mucho y me gustó mucho y me apasioné por eso. Y ahí empecé a aprender cómo funcionaba y qué se podía hacer y cómo podía dejar de ser, ¿no? Al feeling, a lo empírico. Y esas ganas de querer aprender más y de querer pues especializarme más y tener más control yo, me llevaron a hacer la maestría. Busqué las becas, una del FONCA, una del Fulbright,
la universidad allá en Nueva York me becó también y con esas 3 logré irme a estudiar la maestría, justo con la idea de lo que ya había yo aprendido, ¿no? En la práctica, conjuntarlo con tiempo para teoría y para rellenarlo y hacer un cúmulo muy sólido de conocimiento que pudiera servirme para el futuro, ¿no? Y esa fue la misión. Ya desde que yo empecé a buscar para irme a la maestría, yo sabía que este era mi camino ya. Uh-huh. Mira, qué interesante que hayas encontrado ese nicho desde la carrera. Y bueno, llevo ya prácticamente una hora haciéndote preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? Sí, me encantaría ver desde tu mundo de la construcción, ¿no? Desde tu ámbito, ¿cuál es la relación que existe entre la iluminación y el mundo de la construcción? ¿Cómo se percibe de tu lado? ¿Cómo se ve ese tema desde tus lentes, no? Qué buena pregunta, porque justamente cuando estabas hablando de tu proyecto con los detalles, me parece que era el speakeasy, el detalle de dónde esconder la luminaria, etcétera. Justamente, digo, yo soy ingeniero civil y justamente lo que a mí me ha pasado, o el nicho de mercado que a mí me ha apasionado un poco más, es un nicho en el que existen menos detalles de ese estilo, ¿no? A mí me gusta un poco más los proyectos de obras pesadas, ¿no? O sea, los últimos proyectos, no sé, torres autosoportadas, acero, trenes, sí. Como que ese ha sido como mi nicho. Y siento que ahí no estoy tan involucrado con el tema de la iluminación. Pero en algunos proyectos, pues sí tenemos que verlo. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, un hangar en Acapulco y el proyecto estaba un poco complejo en tema de especificaciones y teníamos varias dudas. Y justamente una duda era, oye, ¿cómo es posible que un hangar que tiene, no sé, 18 metros de altura vas a poner esta luminaria tan chiquita, ¿no? ¿Estás seguro? O sea, nosotros somos contratistas, no somos proyectistas. Sí. Y entonces, oye, ¿estás seguro que con esta luminaria, digo, yo nada más soy el contratista, yo la compro y la pongo? A mí claro. me causa mucha curiosidad que hasta allá arriba vas a poner esa luminaria tan pequeña. Entonces, pues sí nos entró la duda y la gente ahí de proyectos del cliente dijo, pues esa cumple con lo que necesitamos y hay que poner esa luminaria, ¿no? Y nosotros dijimos, ok, o sea, al final, como tú dices, hay que levantar la mano y a veces preguntar, creo que son detalles como específicos. Al final este es como un proyecto, yo lo defino un poco pues, industrial, ¿no? Es un hangar, es una nave de acero. Y esa es como mi vinculación o mi experiencia en temas de iluminación. Ahora también luces de obstrucción, por ejemplo, he estado involucrado con eso en estas torres, ¿no? Una torre soportada de 100 metros de altura, bueno, pues tiene que tener una luz para inclusive temas de aviones, ¿no? Entonces, esos son como algunos temas específicos de la iluminación que también deben de tener un cálculo, ¿no? ¿Qué lámpara, de qué características tiene que ser? Y de hecho esas normalmente, si no me equivoco, son rojas, ¿no? No sé por alguna razón. El tema de esa especialidad de luminarias de obstrucción no te lo manejo bien. Típicamente es como un requerimiento que es muy expreso, ¿no? Tiene que ser una luminaria de esas características y típicamente el ingeniero eléctrico ya se sabe esas, ¿no? O sea, es como más de señalamiento. Más de señalamiento, ¿no? Y hay pocos fabricantes que hacen eso y que están certificadas para eso porque son como muy específicas, ¿no? Pero lo que me gustó y me causa interés es que justo tú viste esa luminaria y dijiste, es muy pequeñita, ¿no? Puede haber un tema, ¿no? Levantó la manita, increíble. O sea, eso habla muy bien pues sí, de ti y de tu equipo, porque, pues sí, pudiste haber ahorrado un posible problema, ¿no? Pero
Otra pregunta que me gustaría hacerte es si alguna vez en uno de tus proyectos prendiste el switch ya que acabaste y dijiste, esto no se siente bien en cuanto a luz. Fíjate que no recuerdo ese momento. O sea, yo creo que al contrario, uno de los proyectos en los que, no sé si específicamente de la luz, pero es que bien lo dijiste, si no te das cuenta que tienes un problema de la luz, significa que estuvo bien la luz, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, yo tengo la noción de uno de los proyectos que más fue un proyecto de un hospital, una remodelación de unos quirófanos del Hospital Tacuba. Y pues era un área, no era muy grande, pero pues, sí incrementamos los quirófanos 25% y las camas 40% de las camas que había. Y fue un momento como de switch, pero pues de que, ya sabes, llegaron las enfermeras con los mariachis, llegó el sindicato del hospital con toda la gente. Y pues obviamente dentro de un hospital pues necesitas una buena iluminación. Y yo lo recuerdo como que estaba muy bien. Entonces ahorita que tú dijiste, si no te das cuenta que hay un problema con la iluminación, eso es como que ha sido, como que a veces en las inauguraciones yo no siempre estoy o yo no siempre me entero. Y en esa estuve y sí siento que no fue un tema la iluminación. Sí, se veía muy bien. Sí cambiamos las luminarias. No hicimos nosotros el proyecto, pero pues al menos yo lo recuerdo bueno, si no, me quedo con tu dato de que si no hubo un problema, significa que estaba bien, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información de ti o contactarte y pues que nos platiques un poco más del evento de las luchas? Sí. Pues antes que nada, pues obviamente invitarte a ti y a toda tu audiencia a Luchas. Este evento va a ser realmente muy sui generis, muy novedoso y queremos conectar mucho con toda la gente involucrada en construcción y diseño, ¿no? Entonces, creo que una de las misiones es poder conectar más con gente del gremio de la construcción y el diseño, además de la gente de iluminación. Entonces, invitadísimo. Va a ser muy educativo, pero además muy ilustrativo, pero además muy divertido. Los invito a que nos sigan en @luz.chas. Ese es el Instagram. Ahí vamos a estar lanzando la primera fase de venta de los boletos para el evento, que van a ser súper económicos porque lo que queremos es que venga gente. Pues síganos por ahí. Carlos Jano con H, @Carlos Jano es el mío personal y el de la empresa es Light, en inglés Luz Architects, empezando desde CH. Por Instagram también. Y bueno, pues LinkedIn y LinkedIn son los mismos, ¿no? Likitex y Carlos Jano, ¿no? Por ahí nos pueden buscar, por ahí podemos conectar. Y me encanta poder tener aquí la oportunidad de platicar contigo de luz y conectar estos dos diferentes mundos que siempre convivimos, pero que pocas veces platicamos así tan libremente y tan rico, ¿no? Me gusta. Y cuenta con nosotros en Luchas para que nos acompañen allá con el arquitecto Carlos Jano. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la iluminación. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales que inspirara a los gigantes de la construcción a cumplir sus sueños, ¿qué diría? Nunca dejes de aprender. Yo creo que sería una gran frase que a todos nos sirve y que a todos nos podría inspirar y empujar hacia nuevos mundos, nuevas aventuras, nuevos universos de una manera constructiva y positiva, ¿no?
Me encanta la frase, arquitecto. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártanlo con alguien a quien le pueda interesar. Sigan en mis redes sociales como @inc.andrestorres para más contenido de valor enfocado en la industria de la construcción y nos vemos pronto con un nuevo episodio. ¿Algo que quieras agregar? No, muchas gracias. Nos vemos en Luchas y nos vemos en las obras. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Chao.